Ya. Entonces, hoy día vamos a estudiar cálculo de área y longitud de arco, en particular longitud de arco en coordenadas polares. ¿Ya? Eso es lo que nos va a interesar. Entonces, ya estudiamos longitud de arco en el caso de coordenadas cartesianas, y en ese caso teníamos una fórmula bastante particular. ¿Sí? La longitud de arco, ¿sí? El S que denominamos en esa vez es S, era igual a la integral, donde estábamos calculando la longitud de arco, que era entre A y B, de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función, evaluado en x, todo eso bajo raíz al cuadrado de x. ¿Sí? Entonces, esa era la función, y lo que nos daba esta función es que si yo tengo una curva en coordenadas cartesianas, ya en coordenadas cartesianas, y la dibujo entre el A y el B, entre A y B, entonces digamos esa es la curva, entonces lo que me da esta S es cuánto mide la curva desde el punto F de A, ¿sí? O desde el punto A hasta el punto B, ¿sí? Me dice cuánto es la longitud de esta cuerda que se ve aquí, ¿sí? Es el cálculo de longitud en coordenadas cartesianas, está dada por esta fórmula. Entonces pretendemos hacer lo mismo, pero ahora en coordenadas polares. Entonces, de lo que sabemos de coordenadas polares, nosotros sabemos que las curvas las dibujamos en un plano polar, ¿sí? Entonces, es algo de ese estilo, tenemos un polo, tenemos un rayo, y la curva siempre son cosas extrañas, ya como que se cierran, cosas de ese estilo, digamos, algo bastante raro. Y para poder medir la longitud de arco, nosotros lo hacemos entre ángulos. Entonces, por ejemplo, yo trazo ese ángulo, que puedo llamar teta 1, trazo este ángulo, y lo vamos a llamar teta 2, y la longitud de arco que pretendemos calcular es la cuerda que une esos dos rayos, ¿sí? Entonces cambia la perspectiva, pero lo que estamos calculando es exactamente lo mismo. Y cambia la manera de estudiarlo simplemente porque nos estamos cambiando de sistemas de coordenadas. Entonces, al pasar al sistema de coordenadas polar, tenemos que calcular el área, o sea, la longitud de arco, de esa manera, pensándolo entre la región que está comprendida entre dos ángulos. Ya no es la región que está comprendida entre dos rectas, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo bastante claro. Se puede borrar aquí para comenzar a leer un poco el apunte. Dice, bueno, ahí me describe el área de una superficie. Ya el cálculo de área en polares ya lo habíamos estudiado. Así que quiero bajar un poco. Entonces, bueno, aquí tenemos la fórmula. Sí, aquí se me cortó el apunte, parece. Entonces, la fórmula para el cálculo de área para el cálculo de longitud de arco. De la longitud de arco siempre vamos a ocupar la letra S. Entonces, bueno, aquí en lo que está anteriormente hace una deducción de la fórmula. No voy a hacer mucho énfasis en esa deducción, es bastante parecido a la deducción que hicimos en la la vez anterior de cálculo de área, eso que dibujábamos un triángulo, ¿sí? Recuerden, voy a hacer el esquema. Cuando nosotros tenemos una curva, ¿no? Dibujamos un plano cartesiano, yo me fijo en un tramo de esa curva. Entonces, por ejemplo, me puedo fijar aquí y aquí, ¿sí? Entonces aquí tengo una variación de x, perdón, una variación de y una variación de x. Y yo puedo aproximar esta longitud por teorema Pitágoras. Entonces yo podría decir, calcular esta longitud por teorema Pitágoras y decir que aproximadamente esta longitud es casi eso, ¿sí? Y a medida que tomo la variación de y la variación de x cada vez más pequeñas, eso de ahí se va aproximando cada vez más a la longitud de la curva. Entonces, si este es el de x, este es el de y, entonces vamos a tener que de x cuadrado más de y cuadrado es igual a S al cuadrado. Entonces, como aquí aparece un cuadrado, lo sacamos hacia raíz, ¿sí? Y aquí teniendo un poquito de cuidado, ¿sí? Este de x pasa dividiendo al de y, dividimos por dx, y me queda 1 más de y dividido en dx, todo eso al cuadrado. Y por eso aparece una función al cuadrado. Pero ahora, como pasamos a coordenadas polares, ¿ya? Pasar a coordenadas polares implica hacer un cambio de variable, pero es un cambio de variable en dos variables. Entonces es distinto al cambio de variable que ustedes conocen del curso.
Si se dan cuenta, aquí es casi la misma fórmula. Casi la misma fórmula, pero aparece un f de x, que sería como la función, como el radio, una cosa así, el radio de la función. ¿Por qué aparece ese factor? Ya ese viene del resultado un poco más, que va un poco más adelante, que es el determinante de la matriz jacobiana, del cambio variable. Entonces algo un poco más sutil, digamos, pero lo interesante es que aparece un factor, ¿ya? Que viene a reescalar esta fórmula para que nos dé lo que realmente necesitamos, ¿sí? De lo que realmente necesitamos. Entonces, con eso tenemos la fórmula, sólido, no, este es sólido de revolución. Me equivoqué de punto de esa. Sí, este es sólido de revolución, no es el... Ay, mira de longitud de arco. Esto. Me gusta la longitud de arco en coordenadas. Ay, voy a directo la punta. Pero dame un chance, voy al tiro. No sé qué hice. Pero vuelvo al tiro, espérame. El apunte Problema. falló. Ya, Gerardo, estoy de vuelta. Voy a comenzar de nuevo con... Creo que está grabando ahí, sí. Comienzo de nuevo con longitud en coordenadas polares. Ya, voy a verlo directamente al apunte original que había utilizado para esto. ¿Ya? No sé por qué se me desconfiguran los PDFs que voy guardando. No sé, se me montan las imágenes que utilizo y me queda todo superpuesto. ¿Ya? Entonces, vamos leyendo aquí, ¿ya? Longitud de arco con coordenadas polares. Entonces, recordemos lo que estaba diciendo, recordemos que si h es una función de continua, eso significa C1, en el intervalo B, entonces la longitud de arco L de una curva de la ecuación dada en coordenadas rectangulares, es decir, coordenadas cartesianas, y igual a h de x para todo x en AB, es igual a esta fórmula que ya la habíamos mencionado. Si la integral de AB de la raíz de 1 más di dividido, o sea, la derivada de la función al cuadrado de x, donde ahí dice di de x es la derivada de la función. Ahora consideremos f una función C1 de nuevo, continua, en un intervalo alfa, beta. Nos interesa saber cómo calcular la longitud de arco L de la curva dada en coordenadas polares. Entonces, la función ahora va a ser un R como f de teta, para todo teta en AB. La idea es aprovechar, ya que el x es igual a un x de teta, ya que es f teta coseno de teta, donde f de teta es el R,
el i es igual a f de teta seno de teta. Entonces, nosotros tenemos esta asignación. Y de ahí podemos deducir una fórmula. Entonces, luego la derivada de i con respecto de teta es esta función, la derivada de x con respecto de teta es esa función, y aquí haciendo un par de cálculos, la 1 más la derivada de la función al cuadrado sería esa por regla de la función definida de manera paramétrica, ¿ya? Entonces estamos utilizando derivadas paramétricas, estamos calculando esta derivada parametrizando las coordenadas x e y. ¿Sí? Entonces con eso calculamos la derivada paramétrica y me queda, ¿ya?, que la superficie o la longitud de arco en coordenadas polares, ¿ya?, si te das cuenta aquí, haciendo el cambio de variable, me queda la integral de alfa a beta de la raíz de el radio, que es f de teta al cuadrado, más la derivada f de teta al cuadrado por la derivada de teta de x. Y todo eso por dx. ¿Sí? Entonces, si eso lo resumimos, por lo tanto, la longitud de arco en coordenadas polares de la curva r igual a f de teta con teta entre alfa y beta está dada por esa ecuación. ¿Sí? O sea, por esta fórmula. Entonces la longitud en coordenadas polares es la integral de alfa a beta de la raíz de f de teta al cuadrado más f' de teta al cuadrado de teta. ¿Sí? Esa va a ser la fórmula que vamos a utilizar. Y si te das cuenta, utiliza exactamente la misma fórmula que ya conocíamos, ¿sí?, que era esta de aquí, pero esta derivada que está aquí adentro la calcula de manera paramétrica. ¿Sí? Entonces ocupando esta asignación. Entonces, en realidad no es que sea una nueva fórmula, sino que simplemente ocupa esta asignación que está aquí y utiliza la parametrización que se le otorga a las variables x e y. Entonces dice, entonces el teorema dice, sea alfa beta en R, sea f una función de C1 en AB, la longitud L de la curva polar C, R igual a f de teta, desde teta igual a alfa hasta teta igual beta, está dada por esta fórmula. Entonces, un ejemplo de eso, dice calcular la longitud de arco de la curva R igual a R mayúscula seno de teta para teta entre 0 y 2pi, ¿sí?, donde R es mayor que 0 está fijo. ¿Sí? Entonces, calcular la longitud de arco, significa que esta va a ser la función que nosotros vamos a integrar. ¿Sí? O esta es la función R igual seno de teta, es la función que va ahí. Donde si lo escribimos de esa manera sería f de teta igual a R mayúscula seno de teta. ¿Sí? Y todo lo hacemos con respecto a la variable teta. Entonces, aquí me quedaría R seno de teta al cuadrado más la derivada de esta función con respecto a teta al cuadrado. Todo eso de teta. ¿Sí? Y como estoy calculando entre 0 y 2pi, los límites de integración son precisamente eso, de 0 a 2pi. Aquí corro y vemos cómo hacer el cálculo. Entonces, solución. Entonces, bastante preciso, dice, sea C la curva para teta entre 0 y 2pi, entonces la longitud es la integral de 0 a 2pi, de 0 a 2pi de R seno cuadrado más R coseno cuadrado. Perdón, claro, la derivada de seno, que le está calculando, es de teta. Ahora, aquí lo que hacemos en este paso intermedio de aquí hasta acá es que esto es la integral de 0 a 2pi de el R factorizo adentro, aquí es R cuadrado seno cuadrado de teta más R cuadrado coseno cuadrado de teta. ¿Sí? Todo eso bajo raíz. Entonces, como tengo factor común el R cuadrado, factorizo por ese R cuadrado. Entonces me quedaría R cuadrado, paréntesis, seno cuadrado de teta, más coseno cuadrado de teta. Cierro paréntesis. Todo eso bajo raíz.
de teta, con la integral. Entonces, ahora este r cuadrado sale de la integral, pero se le saca raíz. Entonces, la raíz de r cuadrado, y por eso me queda simplemente r. Y seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. ¿Sí? Entonces, por eso aquí, como que no aparece, simplemente es de teta. Y para calcular esta integral, es simplemente restar los parámetros de integración, los límites de integración. Entonces sería 2pi menos 0, y por eso aquí me queda 2pi. ¿Sí? Recuerda que aquí, en realidad, el paso de aquí hasta acá es r por teta evaluado entre 0 y 2pi. Porque la antiderivada de 1 es teta. Recuerda, estamos trabajando en variable teta. Y al hacer este cálculo, es simplemente restar los límites de integración, serían 2pi menos 0, y ahí me queda el 2pi menos 2pi r. ¿Sí? Entonces, aquí como observación dice, notemos que el trazado de la curva comienza en 0, 0, recorre 2 veces la circunferencia, que en el plano cartesiano tiene centro... Bueno, aquí se me apareció una pestaña. Que en el plano cartesiano tiene centro 0, r medio y radio r medio. Entonces, si dibujáramos esa curva, nos daríamos cuenta que son dos circunferencias superpuestas, ¿ya? Y que depende del r mayúscula que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, no vamos a poner mucho énfasis en dibujar coordenadas polares, porque, digamos, no es algo que sea sencillo en general. Pero sí podemos hacer varias cuentas con coordenadas polares. Entonces aquí tenemos ejercicio propuesto. Si te das cuenta, la fórmula de cálculo de longitud de área, de longitud de arco en coordenadas polares es bastante breve, es simplemente esa fórmula. Y tenemos algunos ejercicios propuestos. ¿Sí? Entonces la idea es realizar un par de estos. Entonces, determinar, dice, la longitud del segmento de la espiral R igual a E elevado a menos teta, comprendido entre 0 y 3pi. ¿Ya? Entonces, para calcular esa longitud del segmento, tú sabes que lo voy a hacer, creo que por lo menos aquí me alcanza a plantear el entero. Entonces, el ejercicio 1, el S sería la integral de los límites de integración, que va de 0 a 3pi. De 0 a 3pi. De esta función, entonces sería la raíz de la función al cuadrado, que sería e elevado a menos teta, todo eso al cuadrado, más la derivada de esta función. La derivada de esa función es e elevado a menos teta por la derivada de lo de dentro, sería menos e elevado a menos teta. ¿Sí? Entonces bajo raíz y en de teta. Aquí me faltó el cuadrado. ¿Sí? Y elevado a 2, ¿verdad? Ah, claro. Sí, lo noté. Entonces, en las cuentas, esto me queda la integral de 0 a 3pi de la raíz, de aquí me quedaría e elevado a menos 2 teta. E elevado a menos 2 teta, más, aquí este menos con ese cuadrado se me iría, me quedaría e elevado a menos 2 teta también, menos 2 teta, todo eso bajo raíz de teta. Voy a decir por acá, esta es la integral de 0 a 3pi, y aquí puedo factorizar como tengo el mismo factor, e elevado a menos 2 teta, e elevado a menos 2 teta, de hecho los puedo sumar. ¿Sí? Entonces aquí tengo un e elevado a menos 2 teta, 1 elevado a e menos 2 teta, entonces eso es 2 veces e elevado a menos 2 teta. Entonces eso es raíz de 2 veces e elevado a menos 2 teta. Todo eso de teta. Y aquí puedo sacar el raíz de 2 hacia fuera de la integral. Esto sería la raíz de 2, la integral de 0 a 3pi, y el raíz lo puedo escribir como un medio. Si lo escribo como un medio, se me va a cancelar con el 2 del exponente de e elevado a menos 2 teta. Por lo tanto, aquí me quedaría e elevado a menos teta de teta. Y ahí está listo para integrar ya. ¿Sí? Entonces me diría raíz de 2, y una antiderivada de esto sería menos e
menos e elevado a teta, a menos teta. ¿Sí? Esa es una antiderivada. Si yo derivo esta función, me da la función original. ¿Sí? Y esto evaluado entre 0 y 3pi. Y al hacer las cuentas, voy a escribir por acá al igual. Me molestan las... Creo que puedo bajar aquí. Ah, no, pero bajo. No, pero bajo me queda donde mismo. Entonces aquí simplemente evaluando, entonces me queda raíz de 2, paréntesis, menos e elevado a menos 3pi, sería menos e elevado a menos 3pi, menos, con el menos de aquí me quedaría más e elevado a menos 0. Así que eso es simplemente e elevado a 0 es 1. Por lo tanto, aquí reescribiendo, esto sería raíz de 2, e elevado a 0 es 1, menos e elevado a menos 3pi. Ese es el objetivo de esa curva. Si se das cuenta, es simplemente calcular una fórmula. ¿Sí? Así que no debería ser demasiado complicado. Entonces, de hecho, dice para ver algunas soluciones, aquí podemos ver ejercicios, podemos ir al hipervínculo y está ahí me aparece 3/4. Se está mal digitado. Entonces, raíz cuadrada de 1 menos e elevado a menos 3/4 de pi. ¿No? Eso está elevado a 3pi cuarto, elevado a menos 3pi. Quizá ahí se le tiene que pasar el pi cuarto al digital. ¿Ya? Pero esa es la respuesta. Entonces veamos otro, este es el 196. Entonces veamos otro ejercicio. Entonces, no creo que esta no lo estamos viendo. Entonces dice determinar la ecuación del cardioide de ecuación 2 a 1 menos coseno de teta. ¿Sí? Entonces, esta ecuación ya la vimos en la clase anterior. ¿Sí? El cardioide siempre tenemos que ver dónde está definida esta función. ¿Sí? Entre qué ángulo está definido. Entonces, para eso deberíamos hacer una tabla de valores, ¿ya? Para saber entre qué valores esta función es distinta de cero. O podríamos hacer una ecuación para saber cuándo es cero. ¿Sí? Entonces, para poder encontrar los límites de integración. Entonces nos preguntamos, a mí me interesa saber cuándo es distinto de cero. Entonces, para eso me pregunto cuándo es igual a cero. Entonces, 2, 1 menos coseno de teta, ¿cuándo es igual a cero? Entonces, eso implica, como tengo aquí una multiplicación, 2 por qué número me da 0, entonces este número tiene que ser obligatoriamente igual a 0. Entonces, 1 menos coseno de teta tiene que ser igual a 0. Eso implica que coseno de teta tiene que ser igual a 1. ¿Para qué esta recta me dé 0? Y si coseno de teta vale 1, significa que el teta, eso implica que teta vale, ¿cuánto? 0 o teta 2pi. es 2pi, 0 y 2pi no. ¿Sí? Da la vuelta completa. claro, entre 0 y 2pi. ¿Sí? Entonces vamos a tener Perfecto. una curva de ese estilo. Entonces con eso encontramos los límites de integración. ¿Ya? Aquí voy a borrar. Entonces el área o la superficie, la longitud de arco de esa función va a ser la integral de 0 a 2pi, que es donde está definida la función, de 2, bueno, de la raíz, recuerden, va la función al cuadrado, sería 2, 1 menos coseno de teta al cuadrado, más la derivada de esta función. ¿Sí? Entonces la derivada, perdón, aquí puse mal debería ir dos paréntesis aquí, porque este cuadrado afecta al 2. ¿Sí? Ahí me falta. Y la derivada de esta función
¿qué cosa sería? Si yo multiplico esta función, esto es lo mismo, lo puedo calcular así más fácil. Eso es 2 menos 2 coseno de teta. ¿Sí? Entonces derivo esta función y no tengo que aplicar regla al producto ni nada. Entonces la derivada de coseno sería seno. Así que viene que 2 seno de teta al cuadrado. Todo eso bajo raíz en de teta. Entonces me queda la integral de 0 a 2pi. Y aquí empieza a sacar cuenta ya. Entonces me quedaría el 2 como está al cuadrado, me parecería un 4. Aquí tengo un cuadrado de binomio. Entonces va el primero al cuadrado, que sería 1 menos 2 coseno de teta más coseno cuadrado de teta. Sigue resolviendo el paréntesis, este paréntesis de aquí. ¿Sí? Ahí al cuadrado. Más, de aquí me iría 4 seno cuadrado de teta. Seno cuadrado de teta. Todo eso bajo raíz de teta. Y aquí ya empezó a trabajar un poquito más. Esto es la integral de 0 a 2pi de la raíz de, aquí multiplico todo hacia adentro, el 4 multiplica todo, entonces me quedaría 4 menos 8 coseno de teta más 4 coseno cuadrado teta más 4 seno cuadrado de teta, todo eso bajo raíz, y de teta. Y ahora te lo voy a decir por acá porque es, fíjate, 0, 2pi, la integral. Aquí este 4 coseno cuadrado, con este 4 seno cuadrado, yo puedo factorizar por 4. Si factorizo por 4 me quedaría coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, y eso es 1. Así que esto de aquí lo puedo cancelar, y en realidad eso es un 4. ¿Sí? Con este 4 de acá me queda 8. Entonces esto es 8 menos 8 coseno de teta de teta. Y aquí este 8 lo puedo sacar de la raíz como raíz de 8. ¿Sí? Y de hecho lo puedo sacar de la integral. Entonces esto es lo mismo que raíz de 8, la integral de 0 a 2pi de 1 de raíz de 1 menos coseno de teta de esa manera. ¿Sí? Y ahora lo que necesito es una antiderivada para raíz de 1 menos coseno de teta. ¿Sí? Que no sabemos qué tan fácil o tan difícil puede ser. Entonces eso lo voy a hacer en una hoja aparte, digamos, porque no sé, no creo que recuerdo una antiderivada de eso, ¿ya? Pero la voy a sacar en la hoja en blanco, que quizás me tome un poco más de tiempo. Por eso, 1 menos coseno de teta. Entonces voy a decir aquí. Entonces, hasta el momento llevamos que S es igual a raíz de 8, algo así era, por la integral de 0 a 2pi de la raíz de 1 menos coseno de teta. Eso es lo que tengo hasta el momento. Y voy a multiplicar arriba y abajo por 1 más coseno de teta. No creo que es. No, no me va a servir eso. No creo que se No, eso no me la va a simplificar en nada. No, a ver. Entonces, de teta. Entonces necesitamos calcular una antiderivada para eso. Yo le había comentado en varias ocasiones que el cálculo de estas cosas eh, en general depende si son capaces de calcular o no la integral. ¿Ya? Y integrales, dado que tiene tantas cosas, ¿ya? No siempre es sencillo de calcular. Entonces, 1 menos coseno de teta en raíz, no sé cuál podría ser la antiderivada. Quizás hacer un cambio de variable, pero no sé si sea, por ejemplo, si hago u cuadrado, me va a aparecer un diferencial que no puedo
Aguantán. Ya. No sé si se ve el problema ahí. ¿Ves la Sí, eso dificultad es de lo la... que pasa. ¿Ah? También estaba pensando cómo hacerlo, pero no se me ocurre. Yo de momento, así al ver esta integral, digamos, eh, las dos opciones que se me ocurrían era multiplicar por el coseno cuadrado para que me apareciera un seno cuadrado y simplificar la raíz, pero abajo me va a quedar uno más coseno cuadrado. Entonces, eh, a ver. Ah, sí, pues ahí está. Ya, ya, sí, ya creo que ya se me ocurrió qué pues, se puede hacer aquí. Entonces, eh, voy a multiplicar dentro de la... Déjame borrar un poco aquí para escribir bien. Entonces voy a multiplicar dentro de la raíz. Sí voy a multiplicar por 1 por coseno cuadrado, pero digamos, voy a tener que hacer algo más aparte. 1 más coseno cuadrado, no, perdón. 1 más coseno de teta, 1 más coseno de teta. ¿Sí? Todo eso debajo de la raíz. Entonces estoy modificando lo que está dentro de la raíz de teta. Entonces esto es raíz de 8, la integral de 0,2pi de la raíz, y ahora multiplico estas dos y me queda 1 menos coseno cuadrado de teta, arriba. 1 menos coseno cuadrado de teta es lo mismo que seno de teta al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahora me aparece seno de teta al cuadrado, 1 más coseno de teta. Todo eso bajo raíz de teta. Esto es lo mismo que la integral, ahí me falta el raíz de 8, de 0,2pi. Y aquí, como tengo el seno de teta al cuadrado, lo saco de la raíz. Entonces me quedaría seno de teta dividido por la raíz de 1 más coseno de teta. ¿Sí? De teta. Entonces ahora cambié la integral, si te das cuenta, cambié la integral por esta. ¿Sí? Entonces lo que debo hacer ahora es un cambio de variable. Entonces utilizamos cambio de variable. Entonces la cambio de variable que voy a decir que U va a ser igual a 1 más coseno de teta. Eso implica que el, ¿cómo se llama? El de U, la derivada de coseno es seno, si no me equivoco, ¿no? Menos seno, Sí, sí, seno. Mm, seno de teta, de teta. Entonces con eso hice aparecer el diferencial aquí arriba. Si U vale 0, si U es igual a 0, perdón, si teta es igual a 0, entonces el U sería coseno de 0 es 1, más el 1 de aquí sería 2. Si teta es igual a 2pi, eso implica que el coseno, el U, ¿qué pasa aquí? El U es igual a coseno de 2pi también me daría 0, o sea 1. Entonces aquí me quedan los límites de integración. Aquí tengo los mismos límites de integración. Entonces estos límites que calculé en un principio tienen algún error. ¿Sí? Entonces no son los límites de integración. Entonces para remediar eso, si bien ya tenemos todo el cálculo, lo que está mal son los límites de integración, necesito, y si te das cuenta todo el cálculo es correcto, ¿sí? Porque de hecho recién ahora necesitamos los límites de integración. Entonces para encontrar estos límites de integración debería graficar la curva. ¿Sí? Entonces digamos eso no es algo trivial. Entonces voy a ver si puedo encontrar un graficador, digamos, graficador en... este. Voy a buscar en el navegador algo que me permita graficar la curva, ¿ya? Para ver cuáles son los límites de integración, que eso es lo que me estaría faltando, porque no iría de 0 a 2pi. Entonces,
coordenadas polares. ¿Ya? Entonces veamos que, no sé si voy a mostrar aquí el navegador. ¿Dónde está el navegador? Está cargando, no sé si. Ahí está. Ya, entonces vamos a, ¿cómo se ocupa esto? Ahí está modificando. Voy a ver cuál era la función. La función original era 2, 2, 1 menos coseno de teta. Entonces veamos cómo graficar esto aquí. Pues debería estar viendo eso. Entonces, eso es lo mismo que 2, 2 menos 2 coseno. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, esa es la función que estábamos dibujando nosotros. ¿Sí? El cardioide. No sé si se alcanza a apreciar el dibujo. Sí, profe, sí se ve. Entonces, si te das cuenta, el ángulo, nosotros deberíamos tomarlo, voy a escribir aquí. Espérame. El ángulo que nosotros deberíamos ocupar sería desde aquí, porque la figura está dibujada de ahí, del ángulo 0, pasa por todo esto, y aquí tenemos una simetría. Entonces nosotros podríamos calcular la longitud de arco del cardioide, ¿ya? Del cardioide hasta el valor pi. Y esa área multiplicarla por 2. Lo que está pasando es que al hacerlo hasta 2pi, que es correcto lo que estábamos haciendo, esta debe tomarla como negativa. Entonces por eso me está quedando ahí como un 0. Entonces los límites de integración utilizando esto sería de 0 a pi, ¿sí? Que es donde tengo dibujada la figura. Y multiplicamos por 2 todo para obtener la longitud total, ¿sí? Por esta simetría que estamos observando. Entonces si volvemos, entonces los límites de integración en realidad eran de 0 a pi. Entonces aquí voy a escribir bien. Entonces esto es de 0 a pi. Aquí tengo de 0 a pi, la integral de 0 a pi, y por lo tanto aquí sería los límites de integración de este cambio variable que acabamos de hacer, sería de 0 a pi. Entonces si evalúo el coseno de 1 más coseno de pi, es menos 1. Con ese 1 me quiere a 0. ¿Sí? Entonces la integral es la integral de, entonces la superficie S es la raíz de 8, haciendo el cambio de variable, la integral, cuando el u vale 0, cuando el teta vale 0, el u vale 2, sería de 2 hasta 0, ¿ya? Y aplicamos el cambio de variable, sería el seno de teta, seno de teta es du. Así que aquí me quedaría un du. Y aquí me quedaría 1 partido por la raíz de u, que sería u elevado a menos un medio. ¿Sí? Entonces con eso tengo calcular la integral. Y ahora lo único que necesito es una antiderivada de esa función. Entonces, esa es la raíz de 8. La antiderivada, es sumar 1 y dividir por 1, entonces sería u elevado a menos un medio más 1, sería u elevado a un medio, u elevado a un medio, dividido por un medio, que sería lo mismo que multiplicar por 2. ¿Sí? Entonces, y esto evaluado entre 2 y 0. O sea, yo creo que aquí debería ser un menos seno y tengo la duda ahora. Yo me está quedando con negativo. Ya. Sí, sí, profe, es menos seno. Ahora revise la tabla.
Entonces La derivada de coseno de x es menos seno, sí. ahí es menos seno. Entonces al aparecer ese menos de ahí, me aparecería un menos acá. ¿Sí? Voy a ocuparlo ahí. Me aparecerá un menos aquí, que sería lo mismo que si yo elimino este menos, cambiar los límites de integración, de orden. Entonces sería la antiderivada de 0 a 2. Y ahí sí tiene sentido eso que me digo. De 0 a 2. Porque como había un menos, yo puedo cambiar los límites de integración sin alterar la integral. Entonces aquí me quedaría de 2 a 0. ¿Sí? Y ahora evalúo. Recuerden que este multiplicando por este un medio es como multiplicar por 2. Entonces esto sería 2 raíz de 8 por, evalúo el 2 y el 0 no me va a aportar nada. Entonces me quedaría 2 por raíz de 2. O sea, si reemplazo aquí el 2, es 2 elevado a un medio, que es lo mismo que raíz de 2. ¿Sí? Entonces los resultados, ¿sí? Esto todo sería multiplicado por 2, ¿verdad? Porque estamos calculando solamente la parte de arriba de la cardioide, Claro, ¿verdad? claro. Ah, Aquí estamos calculando la parte de arriba del cardioide y ya después al final multiplicamos por 2. O puedes multiplicar en algún perfecto, momento todo por 2. Sí, pero esta es la mitad del cardioide. perfecto. Entonces, bueno, ahí ese pasaba para allá. Aquí yo puedo multiplicar estos dos y esto me queda 2 raíz de 8 por 2. 8 por 2 es 16. La raíz de 16 es 4. 4 por 2 me da 8. Entonces esto vale 8. Entonces el área de la mitad del cardioide vale 8. Por lo tanto, la longitud total del cardioide, que sería el S, vale 16, que era lo que aparecía en la punta. Y eso está correcto. Entonces, si te das cuenta, la fórmula para calcular la longitud de arco en, en- en coordenadas polares es sencilla. Ya lo más complicado son los límites de integración, que digamos los puedes sortear ocupando cualquier software que te permita graficar para mirar cuál es la función, y si no, tendrías que hacer una tabla de valores y poder tratar de graficarla, ya para tener unos buenos límites de integración, aprovechando las simetrías que pueden haber en la figura, ya que fue lo que tuve que hacer yo cuando grafiqué. Y la segunda parte es ocupar todas las técnicas de integración que tú conozcas para, digamos, calcular la integral. O sea, si tú te diste cuenta, la integral que nos apareció se veía bastante sencilla, que era raíz de 1 menos coseno de teta, ya se veía bastante inocente, pero tenía escondido que teníamos que multiplicar por un conjugado y además teníamos que hacer un cambio de variable. Entonces, digamos, si bien se veía sencilla, no era tan fácil de calcular. Entonces, digamos, esos son los cuidados que hay que tener, que es muy fácil saber qué es lo que hay que calcular, pero otra cosa es calcularlo. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. No sé si tienen una duda hasta ahora. No, profe, ahí entendí. Ya, perfecto. Entonces podríamos ver el último, dice determinar la longitud del arco de la curva R igual a 3 coseno de teta igual a 0 a teta igual a 2pi. ¿Sí? Entonces, podríamos intentar graficar esta, 3 coseno de teta. Esa es la que queremos calcular la longitud de curva. Entonces, para eso, voy a ocupar este graficador que encontré, digamos. Ya, ahí debería estar viendo el graficador. ¿Ya? Si tienes duda, lo único que escribí es graficador a coordenadas polares en Google y fui a la primera búsqueda que realizó. Entonces, no es, Ok, ¿ya? Entonces puedo ocupar ese, que al final igual ayuda bastante. Y vamos a graficar 3 coseno de teta. No, 3 coseno de teta, si te das cuenta, es una circunferencia. ¿Sí? Esto de aquí es una circunferencia. No sé muy bien el centro, pero para calcular la longitud de arco, porque eso es lo que me pide, la longitud de arco de esta curva, la puedo hacer, déjame rayar aquí, puedo entre 0, que es donde está dibujada la curva, entre 0 y pi medio. Entonces, entre 0 y pi medio, yo obtengo esta longitud.
¿sí? De 0 a pi medio obtengo esa longitud. Para tener la longitud total, multiplico por 2. Y con eso obtengo la longitud de arco completa de la curva. Entonces, como ya tenemos identificados los límites de integración, que es de 0 a pi medio, es de 0 a pi medio, entonces calculamos la longitud de arco. Entonces, déjame volver aquí a la punta. No, creo que aquí, espérame, se me abren las pestañas. Ya voy a la pizarra mejor. Voy a borrar esto. Y necesitamos calcular la superficie, la longitud de arco de la curva. Entonces, S, en este caso, sería la integral de 0 a pi medio, y vamos a multiplicar al tiro por 2. 2 veces esa longitud, porque estamos calculando la mitad y la multiplico por 2 para tenerla completa. Por la raíz de la función al cuadrado, que sería 3 coseno de teta, entre paréntesis, al cuadrado, más la derivada de esta función, que sería 3 menos 3 seno de teta al cuadrado, todo eso de teta. ¿Sí? Esa es la que estamos calculando. Eso es lo mismo que 2, la integral de 0 a pi medio, y hacemos las cuentas aquí, sería la raíz de 9, o sea, 9 coseno cuadrado de teta, más 9 seno cuadrado de teta, bajo raíz de teta. Aquí factorizo por 9, se me queda 2 veces integral de 0 a pi medio de la raíz de, factorizo por 9, 9 paréntesis coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Esto de aquí es 1, por lo tanto mirar la raíz de 9, eso es 3, y sale de la integral. Entonces sale de la integral como 3, pues si la raíz de 9 es 3, me quedaría, y 3 por el 2 sería 6. 6, la integral de 0 a pi medio de teta. ¿Sí? Como aquí no hay, aparentemente podemos colocar un 1, pero ese 1 en general no se coloca, entonces la integral de teta simplemente. Entonces eso lo podemos calcular como 6 teta evaluado entre 0 y pi medio. Y eso simplemente restar los límites de integración, sería pi medio menos 0. Por lo tanto, aquí me quedaría que el resultado es 6 por pi medio, simplifico el 2 con el 6, me quedaría el resultado es 3pi. Entonces la longitud de arco de esa circunferencia es 3pi. ¿Sí? No sé si te das cuenta que la integral fue mucho más sencilla porque se desapareció la raíz. Entonces, en la medida que ocurren ese tipo de cosas, es si va a ser fácil o difícil calcular esa integral. Bueno, estamos con, y esa es la parte de coordenada, cálculo de arco con coordenadas polares, ya vimos también lo que era cálculo de longitud en coordenadas paramétricas, en coordenadas cartesianas. ¿Sí? Así que con eso ya tenemos bastante cálculo de volumen, cálculo de área, también estamos estudiando, entonces quedan bastante poquitas cosas. Entonces, si miramos el programa ahora, voy a dejar de grabar. Espera.